Pues tomen sus lugares, tomen sus asientos. Vamos a seguir hablando de la palabra de nuestro Dios y vamos a continuar. Yo les decía que el tema de la semana pasada hablábamos de los principios de dolores, eh, de las señales que se le preguntaba a nuestro Señor Jesucristo y decía, esos temas son bastante amplios, se tiene que hablar eh, y son inclusive por cada elemento a veces se puede llegar a ser hasta un tema complejo y se vuelve bastante complejo. Vamos a hablar, bueno, yo esta segunda parte la he titulado El fin de los tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, entre paréntesis. Voy a resumirlo rapidito porque lo tenemos también aquí, lo tengo aquí en la presentación que les decía que es bastante amplio, pero aquí ya tengo el resumen, lo que mirábamos la semana pasada, los principios de dolores, pues ya hablamos ampliamente de ello, nada más para recordar y ponernos en contexto, si a lo mejor alguien no lo escuchó, cuando se le pedía ahí en Mateo a nuestro Señor Jesucristo que señales antes de su segunda venida, y él mencionaba algunos principios de dolores y lo mencionamos muy ampliamente sobre los falsos mesías, esos falsos mesías que algunos dicen ser el propio Señor Jesucristo, y vimos varios ejemplos, y o los que hacen otras doctrinas, religiones que desvían la verdadera palabra de nuestro Dios, como ya se ha mencionado por muchos de nuestros hermanos obreros que ponen esa información donde, bueno, ahora vamos a celebrar el domingo, ahora vamos a hacer estas fiestas que no están en la Biblia. Entonces, ahí, todo esto, todos estos elementos que estamos viendo aquí, todos estos 6 puntos, inclusive acontecieron antes de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, y están aconteciendo ahorita. Decíamos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que, perdón, en su momento se dieron, ahorita se están dando, pero como a manera de analogía, como una mujer embarazada, estos elementos se van a empezar a reproducir cada vez más y más y más y más, como lo estamos viendo ahorita, el segundo punto, que son las guerras y los rumores de guerra, pues yo creo que ya para todos, si no es que la gran mayoría, ya no es algo extraño ver que ahorita hay una guerra entre Rusia y Ucrania y que sigue, pues ya lo miramos la semana pasada, que se parecía que se iba a calmar, pero ahora se recrudeció más, hay ataques y amenazas y sigue habiendo, y no solamente existirá esa guerra, sino que seguirá. Conforme pase el tiempo van a haber mucho más guerras porque dice que van a ser, sí va a haber conflictos y rumores de guerra. Recordemos que cuando estuvo también Donald Trump con Corea del Norte, estuvieron esos rumores, países bélicos que ahorita están calmados, China está calmada, eh, Corea del Norte, Irán, Israel, no, ahorita no se le ha molestado en estos tiempos de pandemia, pero que seguramente más adelante seguirá existiendo. Y los otros puntos de la misma forma y se van a recrudecer, van a seguir y se van a intensificar. Hambres, pestes, hablábamos de estos momentos que estamos viviendo de COVID, pero que viendo la historia, pues ha habido muchas pestes, muchas pandemias muy fuertes donde ha muerto mucho más personas que en este momento. Terremotos también ya hemos visto que hay muchas magnitudes y, y no estamos hablando de ese gran terremoto que se habla en las escrituras que dice que va a ser uno que jamás se ha sentido en el mundo, sino de los que están habiendo y que seguirán habiendo. Nosotros sabemos que estamos cerca de la falla de San Andrés y que por lo tanto se han dado aquí en México, en Chile, en Japón, en Indonesia, que es donde pasan esas fallas geológicas y constantemente hay ese tipo de señales. Prodigios grandes en el cielo, ya veíamos todo eso que sucedía alrededor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos a manera de contexto de lo que van a ser principio de los dolores que apenas van a iniciar, que apenas estamos
viendo y que apenas se está intensificando y que pues no tenemos que tener miedo. Cambio aquí en la pantalla. No tenemos que tener miedo porque hay luego muchas personas que luego eh, se quieren aprovechar de esta situación y ya les decía, hay imágenes donde a veces ven unas figuritas en el cielo de forma de caballos y dicen, ya vienen los 4 caballos del Apocalipsis, cuando también sabemos que eso no es correcto, cuando también sabemos que eso no significa como la gente, inclusive el mundo cristiano los llega a interpretar. Es totalmente distinto y diferente. Entonces, pero eso es situaciones que se van a ir dando poco a poco, pero llegará un momento en donde nosotros, ahora sí, va a haber unas señales claras, específicas y únicas, donde ahora sí vamos a decir y diremos, hermanos, no queda de otra, ahora sí ya viene Jesucristo, ahora sí, hermanos, preparémonos. Claro, debemos estar preparados desde ahorita, pero vamos a decir, desde ahorita, ahí sí como leen o ponen luego el texto que dice, escóndete un momento mientras pasa la ira de Dios. Entonces, vamos a ver ahorita esas señales donde definitivamente vamos a decir, hermanos, ya estamos cerca y hermanos, ya está a punto de venir nuestro Señor Jesucristo, porque ahora sí ya está pasando algo, acontecimientos muy fuertes. Vamos a ver vamos a ver varias señales que tenemos que ir viendo, pero entre esas señales hay algunas donde nosotros ya podemos decir, estas son las señales más fuertes. Bueno, antes que nada, no puedo dejar de pasar, lo dije en el tema anterior, de las alertas. En el mundo se conoce a Israel como el reloj profético o el reloj del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hablamos también ampliamente de eso, se han dado temas donde se dice de Israel. Actualmente estas son las cifras del pueblo judío, de los israelitas. Ya sabemos que ya tienen su estado. Ya ese 14 de mayo de 1948 ya se estabilizó, que hubo guerras que trataron de desaparecerlo, pero ya Israel ya se defiende. Pero todavía hoy en día en el mundo, todavía existen muchos judíos lejos de Israel, pero dice que llegará, dice ahí la profecía que llegará el momento, y hay varias profecías que que así lo mencionan. Estas son cifras del 2020, donde se habla de la población del pueblo de Israel. Se tiene un aproximado de 14 millones de judíos en el mundo. En Israel ya se tiene un aproximado de 6 millones, en América del Norte otros 6, en Europa se tiene contabilizado, y esos son cifras no exactas, no reales, sino aproximadas, como en Europa de 1 millón, Centro y Sudamérica de 324,000, en Asia, en Oceanía y en África. Todavía existen muchos judíos alrededor del mundo, pero dice que llegará el momento que todos ellos, la gran mayoría, emigrará y estarán y habitarán en Israel. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 28:26, haciendo referencia de que cuando ya empieza a pasar esto de las plagas, ahorita vamos a entrar a las plagas, también que esas son ya las señales más preponderantes, más fuertes, donde definitivamente ya cuando esté pasando, hermanos, es porque ya está aquí cerquita nuestro Señor Jesucristo, ya está por aparecer. Es verdad que no sabemos, nosotros no podemos decir el tiempo exacto, pero sí podemos ver las señales y darnos cuenta que ya nuestro Señor Jesucristo está a punto de llegar. Vamos a proyectarlo aquí, dice Ezequiel 28:26, y habitarán en ellas seguros y edificarán casas y plantarán viñas y habitarán confiadamente cuando yo haga juicio en todos los que le despojaron de sus alrededores. Ellos van a regresar a su lugar, van a estar seguros, van a estar, en otra parte dice que sus casas sin cerrojos, porque van a estar confiados de que van a estar en su situación, pero también van a vivir un momento complicado ellos,
dentro de esas 7 plagas, no que le correspondan a ellos, pero que también van a ser afectados. Hay unas profecías donde no voy a profundizar mucho, porque también ya nuestros hermanos han hablado ampliamente de ese, pero en Mateo 24-28 dice que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí también se juntarán las águilas, igual de esa misma forma haciendo referencia al pueblo de Israel. Como igual tenemos la profecía de Ezequiel 37, de los huesos secos, donde podemos leer todo el capítulo con calma, pero también ahí está haciendo referencia de la misma forma a esos huesos secos. ¿Quiénes decimos nosotros que son esos huesos secos? Pues nosotros decimos que es el pueblo de Israel, que nosotros si leemos todo el capítulo ahí vamos dándonos cuenta que se le llega, ahí está el 37:1, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y puso en medio de mí un valle que estaba lleno de huesos secos, y ahí se le dice, ¿vivirán estos huesos? Se le pregunta a Ezequiel y él dice, Señor, solo tú lo sabes, y le empieza a decir, pues ahora profetízale, y empieza a profetizar, y esos huesos secos poco a poco se empiezan a mover y empiezan a volver en sí, empiezan a tener esa carne, empiezan a volver otra vez a hacer, y eso representa al pueblo de Israel, que al día de hoy ya no es Israel, ya no es como antes, como lo mirábamos el ejemplo de la peste negra, cuando se le echó la culpa al pueblo judío y que se les corrió y que se les hizo a un lado y que se les dijo, se les trató como los apestados, como lo peor. Y ahí está en los libros de historia donde vemos que históricamente el pueblo de Israel se le ha maltratado, se le ha humillado, se le ha hecho menos, se le ha despojado de sus riquezas, porque el pueblo de Israel, donde llega, no, obviamente no vamos a generalizar, pero la gran mayoría sabe hacer negocio, tienen recursos y han sido acusados falsamente en la Edad Media, en la peste negra, que ellos provocaron esas enfermedades, en Rusia, en España, en muchos lugares se les ha tratado muy mal al pueblo de Israel, se han hecho hasta leyes para despojarlos, se han escrito varios libros, hasta el día de hoy mucha gente que todavía lo cree, los protocolos de los sabios de Sión, donde se dice que el judío es un ser maligno, diabólico, que está conquistando el mundo, que están en los puestos más poderosos y que debemos de odiarlos porque son seres que solamente les interesa el dinero, son seres malos. Entonces, se les ha escrito esto para difamarlos, para hacerlos sentir mal. Y hoy en día, pues sí lo hacen los árabes, los hacen algunos, los amenazan que lo quieren borrar de la tierra, pero Israel ya se defiende, Israel ya tiene sus armas, ya tiene sus bombas nucleares, ya tiene sus soldados, ya tiene su grupo de élite del Mossad, y ya no cualquiera, pues lo puedes decir, pero ya enfrentarlos realmente lo han intentado muchas veces los árabes y han perdido. Pero y sigue creciendo en tecnología, en avances científicos y tecnológicos que va a ir haciendo hasta que ya sea, hasta ahorita ya es una nación fuerte, pero seguirá avanzando hasta ser la potencia mundial que ya nadie más la puede parar. Entonces, eso va a ser. Entonces, eso no podemos perderlo de vista, porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, es un elemento que siempre va a estar ahí, que nos hace y que nos confirma que los tiempos están cerca. Pero eso ya se está dando y se seguirá dando hasta que se junte y se vaya todo el pueblo y la gran mayoría hacia ese punto. Pero hay otro punto también muy importante donde debemos de estar alertas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El pueblo esto ya lo está haciendo, pero hay otro punto donde nosotros debemos decir, ahora sí van a acontecer, ahora sí ya estamos viviendo esos momentos complicados. Dice Primera de Tesalonicenses 5:3, que va a llegar el momento en que ellos van a decir, ahora sí vamos a tener paz y seguridad, vamos a estar tranquilos, todo está bien,
Y dice ahí que va a llegar entonces, ahora sí van a llegar todo el momento de la destrucción. Primero Tesalonicenses, vamos a ponerlo aquí, que dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. Entonces dice que de momento ellos van a decir, ya vamos a estar tranquilos, y esa es la primera señal que nosotros podemos ver o advertir. Va a existir un gobierno único y mundial. Mi hermano Fernando, mi hermano ministro, hablaba de la segunda bestia y lo hemos visto en cuadernos, ya hemos estudiado de la primera, de la segunda bestia. Esa bestia que fue herida, que tuvo el poder por 1260 días, por 42 meses, por tiempos y la mitad de un tiempo. Todo eso es profético y tuvo mucho poder y nosotros lo hemos visto inclusive en los libros de historia cuando se hizo la Santa Inquisición y cómo persiguió y cómo destruyó y cómo atacó a los cristianos y todos los que estuvieran en contra de él. Pero esa bestia con ese poder que tenía fue herida, y su herida fue una herida de muerte. Y ya lo hemos estudiado del Papa Pío VI cuando fue encarcelado y muerto, y que muchos ya daban por muerto esa bestia, y sin embargo ahí está, y dice ahí que se está sanando, se está recuperando, y va a volver con esa fuerza y con ese poder, y inclusive lo vamos a ver ahorita con los textos en Apocalipsis, donde dice que va a volver a tener ese poder y va a ejercer ese poder y va a volver a actuar de la misma forma para poder destruir. Entonces, cuando ese sistema vuelva a tener ese poder, ahorita ni siquiera el poder religioso lo tiene totalmente, aunque tiene muchas personas, muchos feligreses, muchos que lo siguen, pero ni siquiera ha tenido ahorita el poder que tiene en ese momento, pero lo volverá a tener, y no solo religioso, sino civil, sino político. Entonces, cuando ya tenga ese poder, entonces ahí sí nosotros vamos a decir, ahora sí hay que escondernos, hay que ver dónde nos podemos meter, porque ahí sí no hay nada que hacer. Cuando se tenga ya realmente el poder, ahorita empieza poco a poco a recuperarlo. Ahorita llega a países, ahorita viene a México, a Estados Unidos, a otros lugares y empieza poco a poco a recuperar. Es intermediario de los problemas políticos. Lo vemos interviniendo como ahorita en la guerra, en estas situaciones, interviniendo para cesar el fuego, para que todo sea que sea por medio de él las relaciones y se pueda estabilizar las situaciones en crisis. Apocalipsis 17:12 nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Esto es lo que va a pasar a futuro, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Para tener una idea, este es un mapa de la iglesia popular, el porcentaje y la gente que lo sigue. 1.250.000 católicos en el mundo son el 17.7% de la población total, cifra del 2015. Para ponerlo mejor en contexto, podemos ver esto. Aquí podemos ver los países. Aquí podemos poner los países que tienen mucho más densidad o que siguen más a este grupo. Y entonces, pues vemos que uno de los principales o más importantes o que está en segundo lugar es México, solamente superado por Brasil, Filipinas, Estados Unidos, cifras desde 2015. Italia, Francia, Colombia, España, el Congo, Argentina, pero tendrá mucho más poder más adelante. Y entonces ahí sí, entonces ahí nosotros tenemos que cuidar. Y dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Algunos llegan a preguntar, ¿y qué países van a ser los que les van a dar esa autoridad, ese poder? Bueno, no lo sabemos todavía con esa exactitud.
Hoy en día existen varios consejos, el G10, el G20, las potencias mundiales se unen para discutir el calentamiento global, para discutir de economía, para discutir sanciones como ahorita en la guerra, pero que se llegará el momento en que ellos van a decir, ¿sabes qué? No podemos, tú gobiernanos, ¿sabes qué? Esto está muy complicado, esta situación, necesitamos de tu ayuda, necesitamos que tú nos dirijas porque no podemos. Entonces le van a entregar ese poder a él y él va a empezar a gobernar. Entonces, ahí sí, lo que nos dice Mateo 24 se va a volver a repetir y vamos a volver a pasar esa situación. Mateo 24, 21, 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Fíjense hasta qué punto. Dice que inclusive se tendrán que cortar esos días para que puedan ser salvos, porque si se alargaran demasiado, pues nadie sería salvo, dice el mismo texto. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice que esta bestia va a tener fuerza, va a tener poder por una hora profética. ¿Cuánto es el equivalente a una hora profética? Nosotros hemos estudiado, hablábamos hace un momento de la bestia y decía que tuvo poder por la mismo, representado de diferente forma, pero tuvo poder. Entonces, de ahí se saca que un día profético es el equivalente a un año. Entonces, si es una hora, tendríamos que hacer una operación para saber cuánto es el equivalente a una hora profética. Entonces, exactamente mi hermano Miguel Martínez ya nos puso, pero vamos a ponerlo aquí para que todos lo podamos entender y verlo más sencillo. Este es el equivalente a una hora profética. Si decimos que un día profético equivale a un año, pero haciendo referencia a que el año profético es de 360 días, no 365 como ahora. Entonces hacemos la división y tenemos que una hora profética es equivalente a 15 días. 15 días que quizás muchos digan, pues no es tanto el tiempo, no es mucho, pero ese va a ser, estos 15 días van a ser unos 15 días intensos, donde este poder va a tener todo a su mano, toda la tecnología. Imagínense ahorita las cámaras, los celulares, que si quieren encontrar, si quieren ver a alguna persona, se puede ver en vivo. Toda esa tecnología la va a tener a su mano. ¿Y para qué la va a usar? Para perseguir a todo aquel que esté en contra aquel que esté en contra de ella misma. Entonces, pues va a ser algo muy complicado y algo muy difícil para quien viva en esa situación. Algo que no cualquiera quisiera vivir en ese momento. Entonces va a volver a tener esa fuerza, va a volver a tener todo ese poder civil, religioso, político y va a actuar. ¿Cuál va a ser la primera acción que va a tomar este poder, ya que tenga todo a su mano? Pues aquí lo dice en Apocalipsis 13, de 7 y 8. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es muy importante, porque a veces pensamos, bueno, nada más va a hacer guerra, ¿no? Dice aquí que los pudo vencer, también le fue dado potencia sobre toda su tribu. Dice mi hermano Miguel, una aflicción la cual nunca ha habido exactamente desde la creación del mundo. Contra los santos y vencerlos también le fue dado potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gentes. No solamente va a gobernar a su gente, sino dice aquí que toda tribu, pueblo, lengua y gente, diferentes naciones, a todos los va a gobernar. Y todos los que moran en la tierra lo adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Entonces, va a ser una situación complicadísima. Imagínense cómo va a ser la persecución que les decía, que de entrada
pues va a tener toda la tecnología del mundo. De entrada va a tener todo lo que ahorita tenemos alrededor y que a un clic podemos encontrar. Entonces, no solo es la tecnología, no solo es el poder, sino el miedo que puede llegar a causar, sino los conflictos que inclusive va a llegar a tener con nuestra propia familia, porque lo hemos dicho, nosotros tenemos familiares de otros grupos religiosos, pero en ese momento de crisis, de situación, va a llegar el momento que hasta nuestros propios familiares nos van a entregar. Dice aquí, vamos a poner el texto que dice, donde nos hace referencia esto en Lucas 21:16, mas seréis entregados aún de vuestros padres, aún de vuestros hermanos, aún de vuestros parientes y bueno, pues ya que decir, aún de nuestros amigos, y matarán, y matarán a algunos de vosotros. Entonces son momentos, van a ser momentos complicados para nosotros cuando este poder tenga cuando este sistema tenga ese poder, porque se va a ir en contra de todo aquel que tenga o que no siga sus pautas. ¿Contra quién se va a ir? ¿Contra el que guarda el domingo o contra el que guarda el sábado? ¿Contra quién se va a ir? ¿Contra el que puede comer cualquier animal o con el que guarda la ley de la alimentación? Van a ser momentos difíciles, pero también la misma escritura nos dice que debemos de estar preparados en ese momento difícil y que debemos de ser sabios y no solamente, si sabemos que va a pasar esta situación, pues también no exponernos. Dice Amós, permítame porque lo compartí mal, dice el libro de Amós, que también debemos de ser sabios y guardarnos y callarnos un momento y ser prudentes, porque los tiempos son malos. Por tanto, el prudente se callará en ese tiempo, pues ese tiempo es malo. Una de sus primeras acciones que hará este ser, y es cuando nosotros también ya sabemos que está cerca el fin, es algo que nosotros ya lo hemos escuchado muchas veces y que muchas personas, muchos hermanos se preguntan, bueno, ¿cómo va a ser? Porque las escrituras sí hablan de que ese poder va a poner una marca a cada uno de nosotros. En Apocalipsis 13, del 16 al 18, ahí habla, y dice, y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusieran una marca en su mano derecha o en sus frentes, que ninguno pudiera comprar o vender, sino que el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número en su frente. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es esa marca? Perdón. Entonces ahí se habla de que que va a haber una marca. Hasta hoy en día hay muchos rumores que si es un chip, llegaron a decir unos hermanos, es que es la mascarilla porque ya no puedes comprar o vender si no traes mascarilla, es que puede ser, quizás, más llegué hasta escuchar que la antena 5G, también con esa exactitud no lo sabemos, pero hay algo muy exacto que dice ahí, que nadie va a poder comprar ni vender. Seas tu propio jefe de tu negocio, seas empresario, seas un empleado, nadie, dice, ni libre ni esclavo, nadie va a poder vender. Entonces ahí ya son los momentos complicados, ahí ya son los momentos difíciles. Imagínense, les decía que 15 días, quizás para algunos sean muy pocos, pero realmente van a ser momentos complicados y difíciles, porque si no puedes comprar, dices, bueno, entonces vendo o intercambio, entonces no necesito dinero, pero sí puedo hacer como intercambio de especies o de cosas, pero dice, no puedes ni comprar ni vender. 15 días, ¿qué vas a hacer 15 días que no puedas hacer esos cambios, que no puedas hacer nada? 15 días que, imagínense uno como padre, ¿qué podría hacer si tus hijos te dicen, tengo hambre, quiero comer, necesito alimento, necesito leche, necesito algo? Si tú no puedes ni siquiera intercambiar, ¿cómo en esos momentos, cómo le haríamos para sobrevivir
a esa situación complicada. Y quizás, y ahí viene lo difícil, quizás alguien diga, pues no sé, yo la verdad veo una situación complicada y yo pienso sacrificarme por mis hijos. Entonces, ¿sabes qué? Ponme la marca, dice ahí que va a estar puede estar en la frente o en la mano derecha. ¿Sabes qué? Ponme la marca porque necesito alimentar a mis hijos y yo me voy a sacrificar para que ellos puedan tener alimento. Ni modo, quizás Dios va a entender. Pero por eso es importante conocer todas las señales, todo lo que va a acontecer en este momento dificultoso, en este momento difícil, porque de ahí, después de que se haga eso, vienen ahora sí las 7 plagas. Y viene esas 7 plagas, que también se le conoce como la ira de Dios. Y dentro de esas 7 plagas, la primer plaga, vamos a ponerla aquí, la primer plaga que vamos a tener, ¿para quiénes creen que va a ser esa plaga? Vamos a ponerlo aquí para que podamos ver. Vienen las 7 plagas y la primer plaga va a ser para esas personas que se pusieron la marca. Dice, antes de eso, antes de entrar a las 7 plagas, vamos a ver lo que dice Isaías 26, 20 y 21. Isaías 26, 20 y 21 dice, ve pueblo mío, y ese es el texto que muchos lo toman como favorito ahorita cuando escuchan algún rumor de guerra. Esos son solo principios de dolores. Y ya cuando estemos viviendo estos momentos difíciles, ahí sí tenemos que buscar dónde escondernos, huir, irse a los montes, a lugares donde quizás no haya tecnología, quizás no haya nada que nos pueda delatar. Dice, ve y pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. Y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos en ella. Y entonces, aquí vamos a ver la primer plaga, ahora sí, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no nos gane el tiempo, pero sí tratar de por lo menos explicar. Dice que la primera plaga, una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, Apocalipsis 16, 1 y 2. Id y derramad los 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Aquí es lo que les decía. ¿Cuál es la señal de la bestia? Esa que les hizo poner a todos ellos y aquel que no podía comprar ni vender. ¿Y de qué les sirvió? Si al final de cuentas la primer plaga va a ir contra ellos y dice y en otra versión dice que van a tener como úlceras, que va a ser una plaga mala y dañosa que va a afectar todo aquel que tenga esa marca de la bestia, los va a afectar. Vamos a ir con la siguiente plaga. Esta es la primera plaga. La segunda plaga dice que el mar se convertirá en sangre, muerte de la vida marina y por lo tanto, y aquí quiero hacer la aclaración, estamos hablando de plagas que van a acontecer y que van a estar sucediendo y que son plagas no son simbólicas, no es que representa algo, no son plagas literales que van a estar pasando, porque la ira de Dios no es simbólica, van a ser castigados. Entonces todo esto va a suceder, va a acontecer, va a afectar a las personas y no de una forma simbólica, porque llegué a ver que a veces como lo interpretan ciertos grupos y algunos decían que esto es un simbolismo nada más, que está haciendo referencia inclusive a algo que ya pasó. Aquí está hablando de un castigo de verdad. Entonces, al hacer afectado el mar porque se convirtió en sangre, por lo mismo dice que ahí mueren y por lo tanto ya no hay tantos peces y esto genera hambruna. Y alguien puede decir, bueno, pero en el mar es salado, pero están los ríos, que es agua dulce. Pues también la tercera plaga, vamos a ponerla aquí,
también dice que igual lo mismo que pasó con el mar salado, también se va a ir sobre las aguas dulces, y dice aquí sobre ríos y fuentes de agua en sangre, y también va a ser la muerte de todos los peces que hay alrededor, y por lo tanto va a escasear el alimento y se va a poner, y va a existir esa hambruna todavía más persistente. Acuérdense que vimos de los principios de dolores que se hablaba de hambruna, pero aquí se está hablando de que se va a afectar a nivel o a una escala mundial hacia todos. Entonces, imagínense cuando con esa falta de alimento a todos, no importa que seas un país rico, de todos modos también te va a afectar. Esa es la tercera plaga. La cuarta plaga dice que va a haber un gran calor que emitirá el sol para quemar a los hombres por fuego, los cuales lejos de arrepentirse van a blasfemar el nombre de Dios y no se arrepentirán. Imagínense un calor tan fuerte. Dice que va a calentar 7 veces. Ahí mismo en las escrituras, en una parte, dice que va a llegar a calentar 7 veces. No es que se multiplicará, porque si no ya no existiría, sino lo que se puede llegar a pensar, quizás especular, que en los lugares donde nosotros habitamos se puede llegar a aumentar 7 grados más. 7 grados son bastante a lo habitual, a lo que estamos. Imagínense Mexicali. Creo que llegan a estar ahí, nuestros hermanos nos van a corregir si no es así, pero creo que llegan a estar a 49, de 49 a 50, 51 grados en verano con el calor. Ahora que aumente el otro 7 grados más, se va a volver algo inhabitable, difícil, complicado, por más que pongas aire acondicionado, o busques la forma de esquivar el calor, va a ser una plaga, un castigo, por más que te quieras ocultar de eso, que no lo vas a poder superar. Entonces, sí es un momento difícil, un momento complicado. Entonces, vamos a seguir con la quinta plaga, que nos habla de que ahora ese gobierno que todo el mundo le dijo, a ver, te doy todo el poder a ti para que tú nos gobiernes, porque tú sí sabes gobernar, porque a lo mejor tú sí sabes resolver la situación, dice que ese gobierno se va a volver tenebroso. Apocalipsis 17, 16 dice que luego esos mismos que le dieron el poder a la bestia se le van a ir en contra, y dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque verán que no fue lo que prometió ni fue lo que cumplió. Entonces, ¿qué pasará? Pues se le volverán en contra. Vamos a avanzar para llegar a la sexta plaga, que esta sí son ya la más complicada, y que esta va unida con la séptima plaga, y que les decía que es totalmente diferente a lo que vemos en las películas. Cuando se habla del Armagedón, hablan de un asteroide, de una roca gigante que llega y que va a impactar la Tierra. No, aquí dice, y lo dicen las escrituras claramente, la sexta plaga es del Armagedón. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Estos 3 espíritus inmundos nosotros decimos que es el papado, el protestantismo y el dragón. ¿Por qué? Porque esos 3 todos hemos visto, conocemos las ranas, cómo son las ranas, y que se multiplican muy rápido, saltan y brincan a muchos lados. Entonces, estos 3 espíritus inmundos a manera de rana van a convencer a muchos católicos, a muchos protestantes, y el dragón se va a encargar de convencer a muchos que no tienen religión, que quizás sean ateos, que quizás sean hinduistas, que quizás sean musulmanes de otras partes,
Y a todos ellos va a implementar y les va a enfocar una idea en específico, y todos ellos van a decir, sí, sí, está bien, vamos. Y aquellos judíos, aquellos israelitas están muy cómodos, ya se fueron de los países, ya se llevaron la riqueza, ya dejaron en bancarrota a estos países por llevarse todo el dinero y están viviendo muy bien. ¿Sabes qué? Vamos y despojémoslos, vamos y ataquémoslos, vamos y acabemos con ellos, porque ellos están disfrutando de todo lo y nos robaron y nos quitaron lo que nos correspondía a nosotros. Y va a haber una idea en general y todos ellos van a decir, ataquemos y acabemos con el pueblo judío, matémoslos porque ellos están acabando con todo lo que nosotros teníamos, nos han quitado cosas, son hasta el día de hoy, pueden buscarlo y ver en las redes sociales, muchos lo catalogan como asesinos. Cuando se recrudece el conflicto palestino, donde les dice que ellos les quitaron tierras que ellos llegaron a invadir, y cuando empiezan a atacar, aunque sean grupos terroristas que están atacando a Israel, y Israel se defiende, pues muchos de ellos dicen y piensan y creen que los que están mal son el pueblo de Israel porque se está defendiendo de esos terroristas. Entonces, va a llegar el momento en que todos ellos van a decir, sí, vamos y ataquémoslos, destruyámoslos porque tienen lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Zacarías 14, vamos a leerlo, donde también hace referencia de que van a ir sobre el pueblo de Israel, y no solamente van a ir con la intención, sino que van a llegar y van a atacarlos y van a destruirlos y van a llegar a un punto, vamos a ponerlo aquí, a un punto donde realmente se pongan, estén inclusive violando sus. Dice Zacarías 14, y he aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado en la ciudad. Van a ser saqueados, van a ser destruidos, y cuando pareciera que se está acabando y que está pasando, entonces ahí viene la séptima plaga y aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Dice también Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá que en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderá, mas la tercera quedará en ella, y meterá en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Imagínense estar en esa situación, vivir esos momentos tan difíciles y complicados, pero dice ahí que nuestro Dios va a probar su pueblo, lo va a fundir, lo va a poner sobre el fuego, y ellos van a confesar su nombre y van a decir, mi Dios, ayúdame, y Dios va a llegar con medio de su Hijo y los va a cumplir. Parte de la séptima plaga, que es lo que decía, dice que entonces habrá relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor, que es lo que decía, este gran terremoto tan grande cual nunca jamás desde la creación, desde los hombres han estado sobre la tierra, se ha dado. Ya vimos que en los principios de dolores vimos unas gráficas de que sí ha habido temblores, sí ha habido terremotos, el terremoto de Usías, el terremoto de Chile, pero cuando acontece en aquellos lugares, pues está lejos, nosotros lo vemos en las noticias, pero dice que este gran terremoto se va a sentir en todo el mundo, y es un gran terremoto cual nunca jamás se ha visto en la tierra. Es un terremoto que se sentirá y que se verá en esas partes. Dice aquí también Apocalipsis 16, vamos a ponerlo aquí, Apocalipsis 16. Y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para delante del cáliz de fuego. Eh,
Una disculpa. Dice que para darle el cáliz del vino, para darle su ira y todo isla huyó y los montes no fueron hallados. Entonces va a pasar este gran terremoto. ¿Qué más va a suceder en esta séptima plaga antes de que venga nuestro Señor Jesucristo? Ya está pasando todo esto, ya están atacando al pueblo de Israel, lo están acabando, están violando a sus mujeres, están atacando todo y viene este gran terremoto y dice que también va a caer un granizo. Un granizo con un peso específico. Ahorita vemos, y ahorita ha pasado y hemos visto las noticias como esta de Barcelona, donde cayó este granizo y hizo destrozos. Pero aquí dice claramente que no va a ser cualquier granizo tampoco. Dice que ese granizo tiene el peso de un talento. Apocalipsis 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Imagínense cuánto es el peso de un granizo, aproximadamente cuánto es lo que puede llegar a pesar ese granizo. Si nos vamos a las tablas periódicas, tomando, por ejemplo, el Antiguo Testamento, si alcanzamos a ver, dice que aquí el peso de un talento es aproximadamente 34 kilogramos. Imagínense que les avienten una piedra que pese 34 kilos. ¿Cómo creen que puede llegar a quedar esa casa, ese auto? Eso, si va a caer del cielo, el peso, la fuerza que llega a tener ese granizo hacia abajo, pues vas a destrozar muchas partes. Dice aquí también Apocalipsis 6:12. Dice, miren que cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, hablando de ese gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se sacude por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí pues tenemos claro que con ese gran terremoto muchas islas van a desaparecer, ciudades enteras van a ser destruidas, partidas en tres, y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros en condenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces llegará ese momento difícil, complicado. No, dice aquí el hermano Miguel, es verdad, os digo que no pasará esta generación hasta que todo lo que ocurra, será un evento tras otro hasta el fin, hasta como dijo Jesús, consumado es en su muerte en Cristo. La velocidad más el peso es igual a una destrucción. Si va a ser una destrucción terrible, fatal, por más que quieras huir, ¿dónde te escondes? ¿Dónde te escondes de piedras de 34 kilos? ¿Qué fuerte te puede proteger? Solo quizás un búnker, pero ¿se estará preparado en ese momento cuando llegue a suceder estas situaciones? Entonces, a manera de resumen, aquí tenemos las 7 plagas. La primera plaga que va a ir sobre las personas que se pongan la marca de la bestia. La muerte de la vida marina en el mar, luego en las aguas dulces, luego el sol va a calentar 7 veces, luego el gobierno se vuelve a volver tenebroso y lo van a hacer, y lo van a atacar los mismos que le dieron poder. Luego va a existir ese pensamiento de ir sobre Israel y atacarlo para despojarlo de todas sus riquezas, de todo lo que tiene. Séptima plaga dice que habrá relámpagos, aires, truenos, el gran terremoto que se sentirá en todas partes, la ciudad que va a ser dividida en 3, las islas que van a desaparecer, y finalmente, cuando parece que ya el pueblo de Israel está siendo derrotado, está siendo vencido, ahora sí vendrá nuestro Señor Jesucristo a defender a su pueblo. Y será, dice Zacarías 14, 7 y 9, y será un día al cual es conocido de Jehová, que ni será ni de día ni de noche, mas acontecerá que el tiempo de la tierra habrá luz.
Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas y la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia el occidente. Y en verano, bueno, y aquí ya dice cómo va a empezar a suceder esa situación. Sin duda, momentos difíciles, complicados, que nadie quisiera vivir en ese momento, que nadie quisiera estar en ese momento pasando por esa situación. Pero a pesar de que las situaciones difíciles son complicadas, esa ira de Dios no es para todos, no es para nosotros, no es para el cual él obedece. Dice ahí mismo que si bien Dios va a estar enojado y va a tener esas 7 plagas para la gente, también se habla de un mar de vidrio. ¿Quiénes van a estar en ese mar de vidrio? Pues aquí hay aquellos que sí quisieron obedecer, que sí quisieron cumplir. Dice ahí Apocalipsis 15:2. Dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, la habían conseguido, la habían vencido, y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Entonces, sí, van a ser momentos difíciles, terribles para muchos, pero si cumplimos, si obedecemos y pues esperemos si no, porque sí son momentos difíciles y complicados, pero si llegamos a estar en esos momentos, dice ahí que nuestro Dios nos va a tener sobre un mar de vidrio, nos va a proteger de esas plagas, de esos momentos difíciles, que va a castigar a todo aquel que no obedeció, todo aquel que siguió a ese sistema, ese gobierno, eso que ha llevado a perdición, y nosotros podemos ser y esquivar esas plagas. Esas plagas no son para nosotros, son para aquellos que no han obedecido y que no cumplieron con el mandato de nuestro Dios. Y pues yo creo que todos queremos estar en ese mar de vidrio. Yo creo que queremos ser salvos, queremos ver a nuestro Señor Jesucristo y no estar con miedo y con ese terror cuando venga Él, sino con todo lo contrario, estar felices, contentos porque ya viene y porque esperamos con ansia su llegada, y no lo vamos a hacer con miedo o con terror como lo hará la gente que no cumplió con los mandamientos, la gente que no quiso seguir esos mandatos. Pues esta es a manera de resumen, muy rápido, esos eventos que realmente son los difíciles, los momentos de los cuales se debe estar preparados y no tener miedo por algún rumor de guerra o algo que es un principio de dolor y que va a pasar y que va a acontecer y que va a seguir sucediendo. Espero haberme dado a entender la palabra de nuestro Dios y que los bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.